fez o melhor e o pior de mim, o meu termômetro, meu quilate. Vem, cara, me retrate. Não é impossível, eu não sou difícil de ler. Faça sua... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy distintos temas. Uno tiene que ver con las reformas o los cambios que se pretenden hacer en el sistema de tránsito, transporte en la ciudad de Rosario. Para eso va a estar aquí la flamante nueva secretaria de Servicios Públicos de Rosario, Clara García. Vamos a discutir varios temas, incluido el tema del transporte, carriles exclusivos y toda la polémica que hay alrededor de eso. También vamos a hablar de las reformas, Código Civil, Código Penal, con el diputado nacional Juan Carlos Zabalza, que estará en el estudio. Y vamos a arrancar con el tema de accidentes de tránsito, legislación, qué es lo que se está pidiendo y en qué instancia estamos. Por eso estamos con Mónica Ganguemi de Compromiso Vial. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, muy buena. Bueno, y la bienvenida a Andrés, que ya está repuesto. Oh, sí, ya estamos. Estamos en 0 recuperación. kilómetros. Bueno, pero... Le cuento a Mónica, me operé de meniscos. Sabés que soy un deportista de alto rendimiento, entonces necesitaba ese tipo de intervención quirúrgica para iniciar la temporada 2014. Bueno, estamos más o menos igual, sí. Porque yo estoy con un esguince de tobillo y pie, así que en recuperación, recién el viernes salí de la bota. Bueno, kinesiólogo y demás. Yo la veo bárbara, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, Mónica, decía yo el tema de la situación actual y qué es lo que están pidiendo ustedes en cuanto a lo que son modificaciones y cambios en el Código Penal para lo que son accidentes de tránsito, con víctimas fatales, con víctimas con lesiones, etcétera. Nosotros llevamos una propuesta, digamos un conjunto de ONGs de familiares de víctimas a través del agrupamiento en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Nosotros somos el grupo número 1 que trabaja sobre derechos humanos y justicia. Allí trabajamos durante todo ya venimos trabajando del año pasado y este año, un proyecto que presentamos en los diputados y que tiene que ver con la modificación del Código Penal en el sentido de poder hacer un capítulo específico sobre delitos viales. Digamos, al código tal como está, agregarle un capítulo número 7 en el título 1, para los que entienden sobre el Código Penal, y que tenga delitos viales, específicamente, porque en realidad, digamos, a lo que tenemos hoy, los delitos que tienen que ver con el tránsito son considerados delitos culposos, pero es una, digamos, eso es una generalidad, no está especificado digamos, en qué tiene que ver el delito culposo. Claro, después se empieza a abrir ahí en la investigación. Que el delito culposo es que es tu culpa o tu responsabilidad, pero que no hubo una intención. Claro, que no hay una clara intención de cometer el daño a otra persona, sea de muerte o sea de lesión. Bien, entonces, claro, hay una responsabilidad que tiene distintos grados y distintas intensidades, pero no está especificado en lo vial. Y lo vial es verdaderamente particular. Entonces, como nosotros pretendemos llevar esta situación, además porque el Código Penal y las sanciones del Código Penal están hechas hace muchísimo tiempo, cuando en realidad no teníamos la situación vial de hoy. Ni siquiera teníamos los autos, por supuesto teníamos los autos que tenemos ahora, pero no existía el sistema vial que tenemos hoy. Entonces nosotros decimos, bueno, si en realidad la problemática vino incrementando al punto que hoy tenemos una pandemia en el mundo y en la Argentina en particular, tenemos una pandemia con una cantidad de al menos 5.000 muertos por año, esto hay que especificarlo. Y bueno, ahí es donde vamos. Ahí va mi pregunta. Sí. ¿Cuándo es un delito culposo y cuándo no? Digo, ¿cuáles serían los agravantes para plantear que cuando hay un accidente de tránsito con una víctima fatal o con una víctima que queda con lesiones de por vida, ya hay una intencionalidad? Digamos, ¿cuáles son los condimentos o las situaciones que agravan esa condición de delito culposo, allá otro tipo de delito? Claro. Homicidio simple. Claro, doloso. Sí, en lo vial es muy difícil de demostrar que hubo dolo o intencionalidad. La verdad que es muy difícil. Nosotros lo que decimos, si nos ponemos a investigar, y en las investigaciones surge de que en realidad todos los hechos de tránsito, casi todos, digamos el 98%, son posibles de haberse evitado. Digamos, ¿En el 98%? Sí, porque son conductas humanas que se cometen infracción de tránsito y luego se transforma en delito al provocar el daño a otra persona. Ahora, si todos sabemos que está prohibido
tomar alcohol cuando se maneja. Sí. ¿Cómo se tiene que interpretar esto después? Claro, exactamente. ¿Es un Por eso nosotros homicidio decimos, culposo o es un homicidio simple? en general, si la investigación fuera y el Código Penal nos acompañara, serían todos, digamos, esos delitos serían, de alguna manera, uno está previendo la posibilidad del daño que cometes a otro. Además, ¿no? Exacto. Entonces nosotros dijimos, bueno, para que esto no, porque es muy candente, entonces, bueno, dijimos, bueno, para que esto no sea malinterpretado, lo que nosotros proponemos es que haya un capítulo especial, donde en este capítulo haya agravantes que tienen que ver, como bien vos decís, conducir con más de 1 miligramo de alcohol en sangre, excederse la velocidad en más de 60 kilómetros por hora de la permitida, el pasarse el semáforo en rojo. Bueno, estos agravantes, conducir a contramano, que estas cosas que verdaderamente son a las claras, digamos, una responsabilidad fuerte de que alguien está haciendo algo que sabe perfectamente, o sea, no hace falta ni tener carnet de conducir para saber que eso no se debe hacer y que eso significa una infracción gravísima y un delito. Entonces nosotros decimos, bueno, que estos sean considerados delitos que no sean escarcelables, o sea, pedimos que las penas sean entre 4 y 10 años. Cuando hay este tipo de delitos y hay muertes o lesiones graves. Es toda una polémica y bien por plantearlo, ¿no? Porque te acuerdas, como decías, Mónica, cuando el código se escribió, lo vial no existía. No. Y me quedo con una frase que es el final del informe de ustedes, que dice: no buscamos más conductores en las cárceles, sino menos hijos, familiares y amigos en los cementerios a causa de un siniestro vial. Exactamente. Y me pregunto, a partir de esto, Mónica, hay también una responsabilidad del Estado, porque nos movemos por rutas en muchos casos concesionadas y no capacitadas para los tiempos de este tránsito vial. Totalmente. Nos movemos con cosas que son nuevas, no solo en el Código Penal, sino en la diaria, que es este accidente famoso de la autopista de la Panamericana, sí, donde alguien estaba infringiendo una regla anterior de que la infringió. Exactamente. Que hay una combinación de faltas que terminan de una manera terrible. Pero es tan complejo el tema, y te pregunto, para no hablar tanto, ¿cuál es la primera barrera que encuentran ustedes ante estos hechos? Mirá, como bien vos decís, los actores en lo vial tienen una implicancia, digamos, bastante importante de varios. Por supuesto que la infraestructura, ayer venía de Arroyo Seco, Pueblo Ester, y veía las banquinas por la ruta 21. Y la verdad que es terrible, como bien vos decís. Bueno, ¿y seguís de Pueblo Ester para la Constitución? Claro, bueno, yo venía de ahí para Rosario, las motos que pasan por todos los costados, la cola terrible, porque muchísima gente viene de los lugares de recreación, vuelve a Rosario, o sea que la infraestructura y el Estado allí es el responsable primero, digamos, y ahí después se van acumulando las falencias de conductas de las personas, ¿no? De conductas humanas. La barrera más difícil que nosotros tenemos es justamente la justicia, digamos. Todo lo que tiene que ver con lo jurídico, para nosotros es la barrera más difícil de flanquear. Esa frase que nosotros ponemos y que bien vos decís y que la ponemos con la intencionalidad que la gente sepa que nosotros no buscamos venganza, de ningún modo. Lo que buscamos es que no haya más muertos viales. Eso es lo que queremos. Por eso, si no hay muertos viales, no va a haber gente en la cárcel. Pero buscamos de todas las maneras que haya disuasores importantes y que la palabra del Estado de alguna manera se empodere en este sentido, ¿no? Y que verdaderamente, si uno sabe que no tiene que tener determinadas conductas y además hay una ley que tiene una sanción acorde y que después esa sanción se cumple, bueno, nosotros vamos a poder estar más tranquilos y de alguna manera eso también es un formador para el conductor y para las conciencias de la nueva cultura vial que nosotros pretendemos instalar, ¿no? Así que sí, verdaderamente la justicia es uno de los puntos más débiles en la colaboración que tenemos porque, digamos, mucha gente
el primer muerto lo tiene de regalo, decimos muchas veces las madres, porque en realidad se hace un juicio, pero en el juicio queda una condena condicional, durante todo el juicio la persona puede seguir conduciendo, cuando en realidad habría que retenerle el carnet porque digamos, la responsabilidad está a las claras. Lo que no se sabe es el grado de responsabilidad, pero la responsabilidad está a las claras, porque era el conductor donde hubo... Es muy difícil entonces eso, no se le Mónica, retiene... es muy Claro, difícil, bueno, por muy eso te difícil. digo que toda la Porque ya sería estar juzgando a alguien antes de ser relativamente. En la palabra relativo está lo difícil del Exactamente. Por eso es desde donde uno mira y la cuestión que tiene que ver con lo judicial es en lo que más nosotros vemos la dificultad en este sentido. No nos sentimos acompañados por, digamos, por un sistema que sea serio, responsable y de protección. Judiciales. Yo digo, en estos casos donde hay exceso en la ingesta de alcohol, donde la velocidad máxima se sobrepasa y en mucho, donde se cruza un semáforo en rojo y a velocidades que no son las permitidas, donde se conduce a contramano. Me parece que en esos casos que son graves o gravísimos, y se le podría sacar el carnet hasta que se termine. Claro, digo, pero hay además casos la ley lo pero permite. pasó el caso de Panamericana. La ley lo permite. Bueno, Yo por entonces, eso digo, hay en interpretaciones que están, Mientras no que esté tienen que aplicar. tipificado, vamos a seguir hablando sobre supuestos. la ley lo permite. El código aún hoy, como lo tenemos, lo permite porque es preventivo, es una conducta preventiva. Hay muchos fiscales que ¿Esto que han planteado ustedes, estas modificaciones, van a salir? No, estas modificaciones aún no van a salir. Tuvimos un problema que para nosotros para mí al menos es muy triste, porque, digamos, diputados, las diputadas nacionales, por supuesto, votaron a paquete cerrado a las 3 de la mañana y votaron modificaciones que en realidad son solo maquillaje. Luego, digamos, mantienen lo mismo. ¿Se tuvo en cuenta algo de lo que enviaron ustedes, de las organizaciones no gubernamentales? No, tuvimos un inconveniente allí porque la Asociación Madres del Dolor, que de alguna manera se separó del resto del agrupamiento de ONGs y aceptó esta propuesta de diputados en el que ellos bajaban la pena entre 3 y 6 años en vez de 4 a 10, como nosotros habíamos pedido, para que no sea escarcelable. Ellos, Madres del Dolor, aceptó la propuesta de 3 a 6 años y digamos, y nada que ver con crear un capítulo de delitos viales, o sea, lo único que se hizo Una fue... ONG aceptó esto. Aceptó eso. ¿Cuántas son en total las que proponían cambios? Y somos alrededor de 20, y Madres del Dolor lo aceptó. Bien. Bueno, las demás tuvimos que quedar Bueno, esperando y tendremos que seguir ¿Una luchando. comisión de diputados los llamó? ¿Pudieron reunirse? Sí, nos llamaron luego de esto, que fue algo, digamos, fue muy choqueante. Algunos diputados nos han llamado con el compromiso de trabajar para el año que viene en poder volver a retomarlo y a modificarlo. El diputado Clery, el secretario de Julián Domínguez. Bueno, ellos nos han llamado y nos han dicho que, bueno, que en realidad desconocían esta situación y que se comprometen al año que viene modificarlo. Bueno, tendremos que seguir trabajando y mucho. Ustedes saben cómo es estas cuestiones de la política. Para nosotros estamos muy acostumbradas a estos cimbronazos, aunque todavía nos duelen mucho, porque la verdad es doloroso. Claro. Nosotros teníamos muchas expectativas de que modificar el Código Penal no es una pavada, es algo muy delicado. Entonces, si se modifica, que se modifique con algo verdaderamente de fondo. Pero, y no Mónica, con algo de maquillaje. Yo voy a ayudar a tu autovaloración. A partir del salto que ustedes hacen, a partir o desde su dolor, ustedes tienen existencia propia y son escuchados. Esto hace 15 años atrás era impensado. Sí, eso no es verdad. Poco. Yo te agradezco, cierto. Es cierto, a veces yo te agradezco a vos, que me tiene que agradecer. No, sí, nosotros a veces viste, en el fragor del andar y, digamos, la deuda con los hijos que no están, te hace sentir de que todo es poco, ¿no? Y como un desencanto. Yo la verdad que sentí desencanto el jueves a la mañana cuando me enteré de que el miércoles a la noche había sucedido esto.
había sido algo muy esperanzador para nosotros trabajar con los diputados, sí. Tal vez no llegamos a tiempo, tal vez no tuvimos la fuerza suficiente, bueno, la vamos a tener que recuperar, pero sigue siendo una deuda con nuestros hijos. La verdad que sigue siendo, yo siento que sí. Si esto sucede, yo me voy a quedar en paz con Úrsula. Por ahora todavía la tengo que seguir remando. Bueno, pero que quizás la paz esté en la lucha y en el ejemplo de lucha que no es poco por estos tiempos. No, seguro. Y además que hacen un planteo para mucha gente. Sí. Claro, porque y las para cosas nosotros llevan nos tiempo para reclamo cambiar. lo nuestro ya está. Ustedes ya saben que, digamos, Matías Capozuca ya fue juzgado, sancionado, cumplió su pena. O sea, yo no estoy hablando ni siquiera de mi caso, pero yo digo, si la muerte de mi hija no fue en vano para salvar otras vidas, para todos los demás tiene que estar esto y para protegernos entre todos. Todos tenemos hijos, tenemos familia, tenemos nuestras propias existencias, tenemos que ser un país serio y un país cuidado. Y bueno, a mí me tocó este pedacito, los demás tienen que lucharla en otros aspectos, pero bueno. Pero además el reclamo de ustedes le da un peso y un valor que me parece los diputados no deben ignorar, porque además a los diputados los votamos nosotros. Exacto. Y nos tienen que escuchar. Muchas gracias, Mónica. Eh, Quedaron algunos temas pendientes como la campaña del Puente Estrella, el Puente Rosario Victoria, pero bueno, seguramente la vamos a tener a Mónica en otra oportunidad. Muchas gracias, un ejemplo para todos. Gracias. No se vaya, seguimos en minutos nomás. Vem, cara, me repara. Não vê, tá na cara, sou porta-bandeira de